comenzar con una aclaración que es muy importante. Yo soy un ferviente defensor del procedimiento acusatorio oral y deformalizado. Es decir, básicamente estoy de acuerdo con la idea del Código Procesal Penal de la Nación. Quiero que esto quede bien en claro, porque si en el contexto de esta reunión realizo algún tipo de críticas, pretendo que se entienda que son críticas bien intencionadas a partir de la experiencia o de la visión que uno tiene del sistema. Personalmente me puede gustar más o menos el modo en que se resolvió una determinada situación procesal en un código o en otro, y eso es un aspecto puramente subjetivo. Las críticas son de otro tenor. Yo prefiero no detenerme a criticar cuestiones en las que simplemente no estoy de acuerdo porque me gustan más de otro modo, sino sencillamente tratar de que reflexionemos juntos sobre cómo es la dinámica de aplicación del código. Es decir, si a mí me preguntan si prefiero este código antes que el Código Procesal Penal de la Nación actual, no me cabe ninguna duda que sí. Eso no me cabe ninguna duda que sí. También es cierto, por lo que vamos a ir charlando y desarrollando sobre distintos tópicos, es que veo muy dificultosa la implementación de este código en la Ciudad de Buenos Aires. Pero esto no quiere decir que no quiera que se aplique. Es decir, puntualizar las dificultades me parece que es el primer camino para lograr una buena implementación. Y esto me parece que es esencial. No se puede pasar de la actual estructura y concepción cultural y demás del Código Procesal Penal de la Nación a este otro código de un plumazo. Esto es un problema. Tampoco quiere decir que necesariamente se tenga que hacer en forma gradual y por etapas. No. Es algo que hay que pensarlo muy bien y que hay que definir situaciones muy bien. Esto no se puede hacer de una manera, por decirlo de algún modo, berreta. No digo que se esté planeando hacerlo de una manera berreta, digo que tengamos cuidado que no nos ocurra eso. Esto me parece importante aclararlo, porque si nosotros no analizamos de qué se trata lo que está por venir, corremos el riesgo de que fracase. Y la verdad es que ninguno de nosotros quiere que esto fracase. En primer lugar, una cuestión que me parece esencial. Cuando nosotros hablamos de que pasar del sistema inquisitivo al sistema acusatorio implica un cambio cultural, me parece que no siempre percibimos la profundidad de ese cambio cultural. Porque de lo que estamos hablando es de pensar de otra manera el proceso. Cuando en los años 90 se inició todo un movimiento de cambios de códigos procesales en el país para abandonar la estructura inquisitiva y pasar al acusatorio, en realidad lo que se hizo fue un cambio de roles. Le sacaron roles al juez de instrucción, se los pasaron a la fiscalía. Pero en realidad nada cambió en cuanto a la modalidad del sistema procesal y por eso siguieron los mismos problemas. Es decir, no se solucionó lo que se pretendía solucionar. Fue una cuestión ideológica. El juez de instrucción inquisitivo no es compatible con el juez imparcial. Y está bien conceptualmente. Pero no se dio una solución a los problemas judiciales y el ejemplo lo tenemos en la provincia de Buenos Aires. Nos tenemos que poner a pensar por qué hoy por hoy una fiscalía de investigación en la provincia de Buenos Aires tiene entre 6.000 y 10.000 casos en trámite. Esto es imposible dar respuesta. Materialmente es imposible. Yo tengo una visión de esto, que por ahí no es la única, pero creo que el gran culpable de esta historia se llama expediente. Fabricar un expediente lleva tiempo, lleva esfuerzo, tiene una lógica propia, tiene una dinámica propia, y el sistema de expediente estaba pensado para la época de la Inquisición, donde había muy pocos casos y era el único modo de documentar los actos procesales, porque además los tribunales, el juez estaba, o el inquisidor estaba, a muchos días o meses de distancia de quien iba a tomar la decisión. Ustedes calculen que hoy hacemos 30 kilómetros en un ratito, pero caminando 30 kilómetros es un día. Entonces, las diferencias eran enormes y era el único modo de documentar que había. Pero cuando en una ciudad de 3,5 millones de habitantes queremos documentar todos los conflictos en el expediente, y no hay modo de fabricar semejante cantidad de expedientes y que el sistema no colapse. Este es un dato importante. Ahora bien, el cambio cultural no significa solamente salir del expediente papel, porque si lo pasamos a digital no va a cambiar nada. La clave del sistema está en definir sobre qué tipo de pruebas toman decisiones los jueces. Si los jueces van a tomar decisiones sobre lo que está escrito en un papel,
o van a tomar decisiones sobre la prueba que transcurre ante ellos en una audiencia. Esta es la primera cuestión. La diferencia es sustancial desde varios puntos de vista. En primer lugar, la inmediación. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo una declaración testimonial, estoy interpretando, aun cuando use las mismas palabras del testigo, lo estoy interpretando desde el momento en que recorto los dichos del testigo en lo que a mí me parece importante para la investigación. Pero además, ese papel no tiene volumen, ¿no? Si nosotros no miramos el sexo, no sabemos si es hombre o mujer, no tiene tamaño, no tiene altura, no sabemos si es gordo, flaco, rubio, color de ojos, no sabemos nada. Y lo más importante, no tiene gestualidad, con lo cual no podemos percibir si el testigo miente o no miente. Este es el primer dato. Esto significa que quien después lea el expediente, lo que va a hacer es interpretar lo que yo interpreté de lo que el testigo dijo. Con lo cual, hay una doble etapa de interpretación que nos aleja de un tema muy importante para las partes, que es la verdad. Nos aleja mucho de la verdad. Después vamos a hablar de la verdad. Se habló bastante mejor Foucault, pero no importa, vamos a hablar después de la verdad. Pero nos aleja de esa realidad. Nos aleja formalmente porque quien está interpretando intermediado por otro, y porque además la fabricación de expedientes nos aleja en el tiempo. Pero por otro lado, y me parece que acá esta es la clave, la cultura del expediente nos ha incorporado a nosotros un modo de interpretación de la prueba. La interpretación de la prueba en el expediente es matemática. Yo tengo un testigo de cargo contra nada es igual a nada, no tengo prueba. Un testigo de cargo contra una versión opuesta sigue siendo cero, suma cero. Dos testigos de cargo son prueba. Así funciona el sistema de expediente. Y así estamos acostumbrados a que el tema funcione. Por eso cuando en un juicio oral condenan con un único testigo, dicen, están violando el principio de la duda. Y no, por ahí los jueces no tienen ninguna duda. El principio de la duda del expediente viene arraigado, el viejo Código Procesal en materia penal, el que se derogó en 1991, decía claramente, dos testigos hábiles y contestes hacen plena prueba. Artículo 316 del ¿cierto? Esto está incorporado en toda la filosofía del derecho procesal montada en el sistema de expediente. Uno tiene incorporado ese concepto. Pero esto empezó a variar para nosotros drásticamente cuando en los años 90 empezamos a vivir en la ciudad de Buenos Aires los juicios orales, donde veíamos que la realidad del juicio oral no tenía, en la gran mayoría de los casos, nada que ver con lo que venía escrito en el expediente. ¿Por qué? Porque se corporizaba el testigo, porque la declaración tenía matices, porque aparecían las dudas o las certezas. Y ahí aparece el concepto de credibilidad del testigo, que es subjetivo. Es subjetivo, bueno, para eso le digo, pues, es subjetivo. Pero es el sistema. Es decir, el sistema es distinto. El sistema de interpretación de la prueba varía drásticamente. Y en la ciudad de Buenos Aires nosotros hemos visto cómo a partir de el tema de la violencia de género se empezó a admitir y a dictar condenas en casos que en la justicia correccional se archivaban. ¿Por qué? Porque no había testigo directo, pero tenemos un testigo creíble y prueba de contexto, ¡pum!, condena. Y en correccional, como era un solo testigo, no sabíamos si era creíble o no porque estaba escrito, se archivaba. Yo no digo si está bien o mal condenado en cada caso, lo que digo es cómo funciona diferente la concepción integral del sistema en uno y en otro caso. Probablemente para la sociedad en general esta segunda respuesta sea mejor, porque el punto central es que para la gente ajena al sistema judicial es muy difícil entender la lógica del expediente. De hecho, el expediente está hecho, armado en su lenguaje y en su estructura para que lo interpreten los abogados. Darle un expediente a un no abogado seguramente va a tener una interpretación distinta y va a llegar a conclusiones distintas.
porque la idea está armado alrededor de una técnica especial. Cuando hay oralidad, la percepción es la misma para un juez o para un no juez. Uno ve si el testigo miente o no miente, le cree o no le cree. Entonces, el concepto, el vínculo con la realidad de los hechos es mucho más directo. Lo que no quiere decir que necesariamente lleguemos a una conclusión de verdad, ese es otro. Pero el vínculo es directo y la respuesta es directa. Esto motiva, esta situación motiva que la actividad de las partes del proceso pasa a ser totalmente distinta. En el sistema de expediente estamos acostumbrados a formarnos una idea de las expectativas del proceso a partir de la lectura del expediente. Es como leer un libro. Y si yo quiero cuestionar lo que se me viene encima, deberé cuestionar el expediente. Entonces planteo nulidades, la chicana, se olvidaron de foliar, falta la fecha, faltó la firma. Entonces la defensa o la actividad funciona alrededor del expediente mismo, porque el expediente es el proceso. Aquella frase, lo que no está en el expediente no está en el mundo, tiene que ver con esta condición. En cambio, cuando estoy en un sistema de oralidad, cambia definitivamente la concepción, porque tanto la Fiscalía como la defensa tienen que establecer estrategias a partir no del conocimiento del expediente, sino del conocimiento del caso. Y esto es distinto. ¿Cómo se plantea la cuestión en la realidad? A la Fiscalía se le plantea una hipótesis de un hecho que no vio, que no conoció y que tiene que tratar de demostrar si existió, cuáles fueron sus circunstancias de tiempo, lugar y modo, y quiénes son sus autores, cómplices o encubridores. A la defensa se le plantea otra situación. La defensa sabe si el hecho ocurrió o no ocurrió, o si es el autor o no es el autor. Tiene toda la información necesaria para su desarrollo. Si la defensa va a fundamentar su estrategia en el legajo del fiscal, corre serios riesgos de equivocarse, salvo que diga, este no tiene pruebas, me cayó la boca y no me lo va a poder probar nunca. Eso sí lo puede hacer. Pero si quiere dar una teoría del caso diferente, planteando hechos distintos, tengamos cuidado con eso. La Fiscalía lo mismo. La Fiscalía no puede ir a un juicio sin saber qué va a decir un testigo. Por dos motivos. Primero, porque si no tiene pruebas no debe ir a juicio, porque la Fiscalía debe actuar con objetividad. Entonces, si no tiene caso, lo debe saber. Y si tiene un caso, también debe saber qué va a decir el testigo para poder sostener el caso en cuestión. Porque en nuestro sistema, la Fiscalía, que como decía Mayer en alguna oportunidad, es el primer tamiz. El primero que se debe convencer que hay que llevar a una persona a juicio es el fiscal, pero se debe convencer sobre la base de pruebas objetivas que conoce. Y si está convencido de eso, su rol es la aplicación de la ley, por cualquiera de las vías. Será una solución alternativa, será una solución definitiva, pero ese es su rol. Entonces, debe conocer lo que van a decir los testigos. No se puede sorprender con un testigo que ofreció. Pero mucho menos la defensa. La defensa debe fundamentar su estrategia en el conocimiento de la prueba del fiscal. ¿Por qué? Porque sabe lo que pasó. Entonces, si yo me reúno con mi defendido, yo soy defensor, me reúno con mi defendido y le digo, mirá, te imputan esto y los testigos son estos. No, es mentira, yo ahí no estuve nunca. ¿Seguro que no estuviste nunca? No, nunca estuve. Entonces planteé una estrategia. La otra estrategia es decir, sí estuve, pero esto no es así, esto fue de otra manera. ¿Lo podemos probar? ¿La otra manera me conviene o me conviene esta? Definió estrategias. Estamos en el horno y planteemos una probation, planteemos un juicio abreviado. Busquemos la solución menos gravosa. ¿A partir de qué? Del conocimiento de la prueba que está invocando la fiscalía. El cambio es muy profundo. Si ustedes toman este código, lo que van a ver es que claramente en muchos de sus artículos
plantea la necesidad de la desformalización y de la oralización. Los jueces solamente toman decisiones por lo que transcurre en las audiencias y solamente pueden definir. Es más, cuando el fiscal quiere una orden de allanamiento, tiene que pedírselo al juez que va a llamar a una audiencia privada, pero se lo tiene que decir verbalmente, para que el juez fundadamente dicte la orden. Entonces, es un cambio absoluto de todo lo que nosotros tenemos incorporado culturalmente de lo que el proceso significa. Ahora, ¿por qué digo que no necesariamente esto nos va a llevar más cerca de la verdad? En primer lugar, la verdad es relativa. Yo siempre pongo el ejemplo de decir, esto es lo que se plantea a la gente, ¿no? Hay situaciones que son verdad o no, o que merecen una respuesta o no, según quién esté mirando y desde qué lado. Uno conoce el ejemplo de Juan y María están de novio, me parece Beatriz. Juan se va con Beatriz. Para los amigos de María, Juan y Beatriz son unos desgraciados. Para los amigos de Beatriz triunfó el amor. Es una diferencia de visión de la misma situación. ¿Qué es verdad? ¿Triunfó el amor o son unos desgraciados? Y bueno, depende de lo que diga la ley. Si la ley condena el adulterio, serán condenados. Si la ley no lo condena, triunfó el amor. Es decir, hay situaciones de ese tenor. Pero esta no es la más relevante. La más relevante es que en el procedimiento adversarial, donde las partes plantean estrategias y actúan sobre la base de las estrategias que plantean, cabe la posibilidad del error. Y como los jueces tienen que resolver sobre lo que transcurre en las audiencias, también puede ocurrir que la decisión judicial no sea la adecuada a la verdad. Me refiero en esto a la verdad de los hechos o a la verdad de la imputación. Puede ocurrir porque el proceso, y esto también hay que tenerlo en cuenta, el proceso es básicamente un ámbito de resolución de conflictos. Si se resuelve conforme a la verdad, mejor, pero el conflicto tiene que ser resuelto. En esto, siguiendo un poco a Alvarado Belloso plantea la cuestión de esta manera. ¿Cuándo hay conflicto? Cuando dos personas tienen pretensiones diferentes sobre una misma situación. Ese conflicto puede ser que se solucione sin necesidad de la intervención de un tercero, porque el que pretende desiste, porque el pretendido se allana, o porque se ponen de acuerdo en ceder cada uno parte de lo que pretende. Pues ahí no hay problema, ahí no hay afectación de la paz social. También puede ocurrir que no se pongan de acuerdo y sea necesaria la intervención del tercero. La intervención del tercero puede ser de distinto tenor. Puede ser un amigable componedor, que lo único que hace es acercar a las partes a ver si entre ellos se ponen de acuerdo. Puede ser un mediador, que interviene más en el conflicto, se involucra de otra manera, le dice a alguna de las partes si le conviene o no le conviene arreglar esta situación. Pero puede ocurrir que ninguna de estas opciones ocurra. Entonces tenemos un conflicto, pero además de un conflicto aparece otro concepto, que es un litigio. El litigio aparece cuando el conflicto se transforma en un proceso judicial y no necesariamente la solución del conflicto que nos dé el litigio va a ser la que las partes querían, sino aquella solución a la que se pueda llegar de acuerdo con el sistema procesal. ¿Por qué? Por ejemplo, en el sistema penal existe el principio indubio pro reo, la duda siempre a favor del imputado, existen límites para la intervención sobre el imputado, sobre el domicilio, sobre las comunicaciones, sobre la correspondencia. Todos esos límites nos pueden llevar a decir esta persona es inocente o es no culpable cuando era culpable, por ejemplo. Acá, en este marco del litigio, hay reglas que van a dificultar probablemente que el conflicto se resuelva en su marco y que la solución sea distinta a la que las partes que provocaron el litigio esperan. Si yo promuevo una querella, probablemente esté esperando que lo condenen y probablemente no lo van a condenar, aunque yo sepa que el tipo cometió el delito y me perjudicó. Entonces, la cuestión de la verdad
tanto en el sistema de expediente como en el sistema oral, no siempre va a ser la solución, aunque tenemos que propender a ella. ¿Por qué? Porque el objeto del proceso desde el punto de vista institucional es la resolución del conflicto, porque si no solucionamos el conflicto, la gente lo va a solucionar a los palazos, a andar a los palazos por la calle. Este es uno de los roles del derecho penal, como bien dice Kasseler. Si no hay derecho penal, la gente recurre a la venganza privada. Lo que hace el proceso es racionalizar la respuesta del conflicto y darle una solución razonable. Pero es necesario en nuestra estructura social, en nuestra concepción cultural. Ahora bien, tiene sus reglas, y dentro de esas reglas el resultado puede ser uno o puede ser otro. Bien, en este contexto y teniendo esto presente, debemos mirar cómo es el sistema procesal. Y si el sistema procesal es un sistema procesal acusatorio, deformalizado y oral, nosotros nos tenemos que parar frente a ese sistema procesal desde una perspectiva estratégica determinada. Si el sistema procesal es un sistema de expediente escrito secuencial, nos vamos a parar desde otra perspectiva, porque ahí va a prevalecer la formalidad. Y la formalidad también tiene sus consecuencias. Entonces, el punto central, y con esto voy cerrando, de lo cultural de la cuestión, es darnos cuenta la profundidad del cambio. Como alguna vez dijo Wittgenstein, hablando de otra cosa, pero que se puede traer acá, el cambio es tan profundo como pasar del procedimiento alquímico al procedimiento químico. Es otra cosa. El tema es que cuando nosotros advertimos dónde está la raíz del cambio y lo adoptamos, ya no podemos volver al otro sistema, porque vamos a cambiar hasta el lenguaje y hasta el enfoque. Y esta cuestión es esencial. Por eso decía al principio, cuidado, cuidado con lo que vamos a hacer. Cambian todos los roles. Cambian todos los roles del sistema. Y cambiar todos los roles del sistema no solamente significa cambiar la cabeza de los operadores, significa adecuar las estructuras y no dejar los resabios del sistema escrito, inquisitivo, secuencial y formal, porque en la medida que empezamos a mezclar, aparecen los conflictos. Y termino con un ejemplo. Hace un par de años, en la reunión de profesores de Derecho Procesal Penal en Córdoba, se actuó una audiencia de un planteo de nulidad en el marco de una experiencia piloto que se estaba haciendo, creo que en Altagracia. Y ellos estaban muy contentos con la experiencia porque estaban oralizando un planteo de nulidad. Porque en Córdoba, si bien tienen juicio oral y jurados, hasta el juicio se llega con procedimiento escrito. Entonces, vino un fiscal de verdad, una defensora de verdad, y plantearon una nulidad de detención. La nulidad de detención la plantearon ¿sobre qué? Sobre la base de la declaración testimonial del policía, escrita. A ninguno de los dos se le ocurrió llevar el policía a la audiencia. Lo que estaban discutiendo oralmente ante el juez era la interpretación de una declaración escrita y de un policía al que nunca ninguno de los tres le vio la cara. ¿Está claro? Esto es no haber entendido el cambio. En el sistema oral, si yo estoy hablando de oralidad, de deformalización, tengo que ir a la audiencia con el policía y preguntarle ahí al policía qué pasó. Esto es esencial. Y esto también, de alguna manera, como vamos a ir viendo, condiciona el funcionamiento del sistema. ¿Cuánto puede durar una audiencia? Depende quizás de la prueba. Pero es esencial para entender el sistema. Si no, lo que estoy haciendo es una oralidad actuada. No estoy avanzando en un sistema deformalizado. Bien, creo que esto es bastante como introducción y después podemos charlar sobre lo que estamos hablando y lo que va a plantear el doctor aquí.